Estamos en vivo, son las 8:03 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, 9:03, hora de Venezuela. Como todos los jueves, tenemos a nuestra compañera Gabriela Peroso para que nos ponga en perspectiva con los temas que son noticia en Venezuela y los países de la región. Gaby, buenos días, bienvenida. ¿Qué nos tienes para hoy? Hola, buenos días, Marjorie. Como siempre es un placer estar aquí junto a ustedes, analizando y tratando de entender qué podría venir para Venezuela a partir de este momento. Y justamente el día de hoy vamos a estar transmitiendo un programa sobre la visión interna y externa de lo que debería ser esta nueva visión, esta nueva estrategia para el país que tiene que comprender de manera inevitable una política interna entre los venezolanos, qué hacer con el tema de las primarias, posibles elecciones futuras, el apoyo a los venezolanos en el tema humanitario y obviamente la visión externa de la comunidad internacional. Y justamente preparando este programa especial para BP TV, me encontraba con dos artículos fundamentales para tratar entonces de entender de lo que podría venir. El Wilson Center, que ha estado siguiendo muy de cerca este tema, varios especialistas, entre ellos Abraham Lowholt, ha escrito un artículo titulado Venezuela en 2023 y más allá, trazando el nuevo rumbo. Y ellos concluyen que es muy poco probable que los acuerdos potenciales que se vayan a producir en una mesa de negociación y acuerdo en México puedan traer una transferencia de poder para el país, pero sí podrían traer algunos beneficios en el presente y en el corto plazo para los venezolanos. Basados entonces en esa premisa, de alguna manera aplauden que vuelva a esta mesa de negociación, dentro de esa mesa de negociación y acuerdo comiencen a aliviarse ciertas sanciones para tratar entonces de poder paliar la situación, las necesidades urgentes que tiene la población. Ellos también aseguran que, y coincide con otro artículo que voy a comentar a continuación, que ahora hay una nueva visión para Venezuela, sobre todo la tiene Estados Unidos, que si bien sigue apoyando a la plataforma unitaria y de alguna manera reconociendo a quienes fueron las figuras del gobierno interino, dicen que ya la eliminación de ese gobierno interino puede entonces provocar una nueva visión y un cambio de ruta. Tanto este artículo publicado por el Wilson Center como otro del medio de comunicación muy reconocido aquí, conocido como The Atlantic, habla de un reseteo, de una nueva visión, de una nueva estrategia para Venezuela, y todos entonces también se basan en que ya el gobierno interino no está, y como esa figura no está, hay que reconfigurar todo el tema venezolano. Hablan y critican de cierta manera lo que fue esta posición de máxima presión de la administración de Donald Trump. Dicen que ya la tienen que declarar como fallida. Yo creo que se lograron muchísimas cosas, el reconocimiento internacional, más de 60 países estuvieron del lado de Venezuela. Creo que como nunca antes se pintó la naturaleza real del régimen, el tema criminal, el tema del lavado de dinero, el tema de las violaciones de derechos humanos. Creo que esto va a impulsar de alguna manera algo en la Corte Penal Internacional. Sin embargo, para ellos esa estructura se tiene que quedar a un lado. Y en el artículo de The Atlantic tomaban en cuenta dos temas. Primero, hablan que ese gobierno interino era una ficción, y cuando tú basas una estrategia en algo que es ficticio, que realmente no puede llegar a buen puerto, todo parte de un proceso que no necesariamente es real. Y adicionalmente toman en cuenta dos realidades. En primer lugar, en 2020, Florida, que tiene justamente la mayoría de los venezolanos, de los cubanos y gran parte de los hispanos en todo Estados Unidos, es una plaza muy importante a nivel electoral. En 2020 este estado seguía considerándose un estado péndulo, que podía ser demócrata o republicano. En las elecciones de medio término, en las que acaban de ocurrir en 2022, en noviembre pasado, ese estado prácticamente se tornó rojo. Hay grandes mayorías en los republicanos ahora,
y dicen que los demócratas no van a ganar sino un tiempo después, por lo menos para el 2024 no avisoran una victoria en esta plaza particular. Si se reconfigura la geografía electoral de Estados Unidos, en donde el Partido Demócrata no necesariamente tiene que estar preocupado con los votos que ocurran aquí, podría cambiar la política y eso ya lo hemos venido diciendo. Si ellos dicen ya Florida está perdido, ya las políticas que yo quiero acometer no necesariamente tienen relación con los hispanos que viven y afectan mi elección, dicen que la administración de Joe Biden va a seguir transitando el rumbo de lo que podría ser la política conocida de acercamiento a Cuba, a Nicaragua. Bueno, a Nicaragua es un tema distinto, a Cuba y a Venezuela, en donde justamente vimos cuando Barack Obama incluso visitaron la isla, compartieron con el dictador, con los Castros específicamente, y en el caso de Venezuela, entonces dicen que como ya está perdida Florida, van a seguir avanzando y esta política de sanciones puede ser buena. Hay algunos analistas que hacen comparaciones. Recordemos, mañana se cumple un año, Marjorie, de la invasión rusa a Ucrania y hacen algunas comparaciones en el tema de las sanciones petroleras. Y hacen un análisis porque dicen que solamente a Vladimir Putin le afectó un 17% de lo que serían sus ganancias por exportaciones, pero adicionalmente dan cuenta con una serie de artículos publicados por The Economist, The New York Times, en donde aseguran que no necesariamente se vio afectado el tema de los recursos que gana Vladimir Putin con todo esto, sino que incluso como usaba una cantidad de fórmulas distintas para evadir esas sanciones, esto le dio más efectivo y todo ese esquema turbio que ya se ha montado ha justamente desmontado el tema de las sanciones que normalmente Occidente imponía a los países que violaban, que provocaban migraciones masivas, como el caso de Venezuela, o justamente desplazados más de 14 millones, si no me equivoco, de ucranianos. Dicen que el tema de las sanciones ya no necesariamente tiene el peso específico que solía tener porque ya todos estos países tienen reconfigurado todo y por tanto ni Rusia ni Venezuela han sufrido un grave impacto por parte de las sanciones porque sencillamente ellos tienen manera de evadirla. Y al evadirla el dinero es completamente oscuro, las vías son completamente oscuras, el petróleo va a Asia y a India, no llega a Estados Unidos y no se puede aprovechar aún más para la población. Entonces es una fórmula que están estudiando, están tratando de ver. Lo que no sabemos es si este reseteo o esta nueva estrategia pueda llevar a algo, porque seguimos insistiendo, puede haber una mesa de negociación, pero yo no creo que Nicolás Maduro ponga en riesgo su estabilidad, que no va a ceder el poder por parte de las elecciones. Él ya ha aprendido algunas lecciones que le ha dado justamente el venezolano en las urnas, que sí le puede ganar, y hemos visto como en las últimas elecciones han inventado votos de manera descarada, antes no lo hacían de esta manera, dejaron, por ejemplo, perder el tema de la reforma constitucional o las mismas elecciones parlamentarias que llevaron al poder a Juan Guaidó y a los demás diputados de la Asamblea Nacional, y hay quienes aseguran que ellos ahora pueden ser totalmente descarados y robarse las elecciones independientemente de que otorguen algunas garantías. Entonces hay que estar prevenidos porque si la otra política falló, esta también puede fallar, pero hay que intentar algo. Sí, interesante todo este análisis que estás exponiendo, Gaby. Me gustaría profundizar sobre este artículo que publicó el ex corresponsal de New York Times, William Newsman, que tiene que ver con Venezuela. Él dice así: una oportunidad para reiniciar en Venezuela. Desde tu perspectiva, ¿se puede reiniciar en Venezuela? Bueno, ya de alguna manera hay un reseteo en lo que sería la visión o la estrategia sobre Venezuela. Hablábamos antes de una máxima presión, sanciones muy grandes. Ahorita no se está estudiando ningún tipo de sanción, por lo menos no que sepamos.
la administración de Joe Biden ha asegurado que se pueden retomar esas sanciones, pero ahora más bien es lo contrario. Se otorgaron algunas concesiones en el Caribe, se otorgaron concesiones en empresas europeas y a empresas norteamericanas. No es un levantamiento de sanciones, es una flexibilización en donde se dan algunas excepciones a esas licencias y se está entonces midiendo a pulso, mes a mes se revisa, cada 6 meses se renueva, es una visión completamente distinta. ¿Qué pasa? Esa plataforma unitaria llamada gobierno interino tenía el apoyo de más de 60 democracias fuertes del mundo. Ahora reconocen la plataforma unitaria, pero no el gobierno interino, y hay un gran tema allí interno, porque quitaron al gobierno interino y tampoco ahora saben cómo sustituir algunas funciones que sí eran útiles para los venezolanos. Es decir, el G3 se apresuró rápidamente a acabar con el gobierno interino porque no servía, porque necesitaban un culpable de que todo el tema estratégico no funcionó, a pesar de que ellos formaron parte de esa estrategia, y ahora esa respuesta, ese ejecutivo que por lo menos daba algún hilo conductor en el tema de los bienes en el extranjero de los venezolanos, no de Nicolás Maduro, y eso se está resolviendo, incluso hay quienes dicen que es inconstitucional. A ciencia cierta, al final eso ha dejado de existir. Otro de los temas que hablaba este ex reportero y corresponsal internacional, que lo vamos a tener el día de hoy en BPI TV, él hablaba también de que ya América Latina cambió. Estados Unidos tenía un respaldo gigante con Colombia y Brasil, y Chile también había cambiado, Argentina volvió a los Kirchner, y dicen que ahora la administración de Joe Biden dice: queremos quitarnos un poco esa visión del yanqui imperialista y a través de los países latinoamericanos hacer un nuevo acercamiento, porque esos países latinoamericanos siguen preocupados porque siguen recibiendo una migración gigante, y eso también es un problema para los servicios públicos, para toda la atención que tienen que brindar a los venezolanos. Entonces ellos dicen que su visión es acercarse a Argentina, a Colombia, a Brasil, incluso a México, para decirle: países, ayúdenme a reconfigurar, a tratar de resolver el tema de Venezuela. Entonces vemos a Gustavo Petro diciéndole: vuelve a la Comisión Interamericana, el tema de los derechos humanos importa, tratan de abrir la frontera, estos alivian las sanciones y tratan entonces de crear ese reacomodo. Hay algunas entrevistas que señalan que Venezuela no se arregló, que Venezuela se mutó, y hay quienes se preguntan: ¿realmente ese reacomodo, esa cercanía a un capitalismo, a liberar completamente el dólar, pasa porque igual Nicolás Maduro sigue en el poder? Una de las grandes interrogantes aquí es que, independientemente de quién esté en Miraflores, no hay instituciones sólidas en el país. Y cuando tú no tienes instituciones sólidas, es poco lo que se puede avanzar y arreglar. Entonces, ¿cómo reseteas a Venezuela? Que es la pregunta inicial que me hacías, si no tienes instituciones que te den una justicia, que te den unas garantías políticas, democráticas, que tengas unos militares, a una separación de poderes, que unos a otros se separen y se vigilen entre sí. Entonces, no sé si es posible resetear a Venezuela, pero la comunidad internacional tiene una nueva visión, y una visión lamentablemente menos profunda, porque el mundo se ha complicado muchísimo más y Venezuela también ha dejado de ser prioridad para algunas democracias del mundo. Estabas hablando sobre cómo el fin del gobierno interino puede de alguna manera impactar a la plataforma unitaria, y bajo este principio quería conocer tu opinión sobre las declaraciones que dio la líder de Vente Venezuela, María Corina Machado, a Bloomberg. ¿Qué piensas? ¿Cómo interpretas sus palabras? Bueno, incluso quería más bien hasta centrarme porque María Corina, bueno, siempre ha tenido una línea muy específica y muy clara, y una propuesta al país que ha mantenido en el tiempo. Hay quienes dicen que ha sido una de las políticas más consecuentes, a pesar de que en muchas ocasiones esto le ha costado su supervivencia política dentro del país. Pero me llama la atención este artículo porque yo creo que cuando lo leemos como venezolanos nos impacta. Yo que puedo ver la visión de afuera
y de adentro. Quería leer algunos de los extractos de cómo describen a María Corina Machado en un medio internacional y las palabras, los términos que utilizan, que pasa mucho en los medios, así como hablaban del asediado presidente Nicolás Maduro, que a mí me daba mucho dolor porque era así como el pobre asediado que lo están atacando de todos los francos cuando era un presidente ilegítimo. Pero vemos los calificativos que le dan. La colocan, por ejemplo, una agitadora conservadora que está tratando de llevar a la oposición política a un rumbo radicalmente diferente. Me llama la atención los términos, ¿no? Porque es radical, agitadora, conservadora, y no necesariamente en Venezuela tenemos esa cosa marcada, porque otro de los párrafos de este artículo de Bloomberg dice que para que María Corina Machado esté en la boleta electoral necesita convencer a los seguidores de una coalición fracturada, dominada por partidos de izquierda, de que una derechista, que sería María Corina Machado, quiere privatizar la industria petrolera. Me llama la atención porque entonces es María Corina una derechista, los demás que van a esas primarias son unos izquierdosos. En Venezuela no necesariamente, siempre hemos tenido una cultura socialdemócrata, siempre hemos tenido el tema social muy presente desde antes de Hugo Chávez, porque ha sido así la formación política y es lo que le ha gustado a los venezolanos y así nos criaron, un estado paternalista que otorga cosas, pero que al final no nos ha traído prosperidad. Pero yo no creo que dibujar a esta mujer como una ultraderechista que radicalmente cambiará sea bueno para el país. Además, yo creo que dentro de Venezuela ni siquiera entendemos bien eso de conservador, de derecha, porque al final lo tenemos todo mezclado. Si lo ves a simple vista, cuando tú dices izquierda, solamente identificas el lado de Chávez y de Maduro, aunque obviamente si analizas las propuestas de partidos como Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, tienen un componente socialista. Pero me llama la atención cómo las cosas pueden verse desde otra perspectiva afuera y no sé si esto favorece o desfavorece a la candidata, es por lo menos lo que está escrito allí, pero cuando los venezolanos lo vemos como venezolanos, decimos, ¿qué términos son estos? Conservador, derecha, cuando nosotros tenemos todo tan mezclado. Yo creo que Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática tienen mucho de derecha y mucho de izquierda y a veces nosotros incluso confundimos los temas y decimos, bueno, lo de izquierda entonces es lo dictatorial por toda esta experiencia que tenemos, pero al final no lo identificamos así. Incluso la crisis que está atravesando nuestro continente ya no es de derechas y de izquierda. Hay fallas en las democracias, en la separación de poderes, en las instituciones, vengan del lado de donde vengan. Y las violaciones de derechos humanos, como lo decía el presidente de Chile, independientemente de donde se cometan, no se pueden proteger a un grupo porque tú eres de una tendencia o una ideología política o de otra, son violaciones de derechos humanos y punto. Entonces, no sé si los venezolanos podamos entenderlo en estos términos particulares, pero bueno, ella brinda declaraciones. Hay quienes dicen a puerta cerrada que María Corina podría ser una de las candidatas más fuertes en el apoyo que podría dar Estados Unidos, que obviamente no es directo para que no haya injerencia, pero al final podrían abrazar la idea de una María Corina Machado. También yo creo que ellos seguirían apoyando a un Juan Guaidó, pero al final esa decisión es estrictamente de los venezolanos que tienen que participar en este proceso cuando podamos saber entonces cómo va y cómo va a estar configurada entonces esa primaria y posteriormente las elecciones, si Dios quiere, en 2024. Decías algo que me identifico contigo, que no sabes si la están ayudando en el discurso o la están criticando. ¿Por qué crees tú este abordaje desde el punto de vista informativo? Porque la están calificando como ultraderechista y dicen que es una agitadora conservadora. Es que lo que pasa es que gran parte de los medios internacionales, agencias de noticias o los canales que tienen algún vínculo con algún estado, Deutsche Welle, en general, porque no puedo identificar a ninguno, siento que tienen un corazoncito social liberal
que bueno, todos los medios de comunicación son libres de tener una línea editorial, pero cuando tú ves, por ejemplo, las elecciones a Gustavo Petro, de alguna manera los calificativos para él siempre eran un hombre a favor de los trabajadores, un hombre social. Lo de Lula da Silva y Jair Bolsonaro era súper claro. Jair Bolsonaro era un ultraderechista, un hombre, ¿sabes? Fascista, o sea, utilizaban unos términos súper fuertes, y Lula da Silva era un hombre del pueblo, un hombre del pueblo que fue enjuiciado por corrupción, que salió de prisión no porque fue declarado no culpable, sino por un tema de procedimiento. Entonces, un hombre del pueblo que le roba al pueblo y que estuvo envuelto en el caso de corrupción más grande del mundo, así ha sido identificado el caso de Odebrecht, es un hombre del pueblo. Al final, o como decía, el asediado presidente Nicolás Maduro, presidente Nicolás Maduro que se robó una elección en Venezuela. Siempre colocaron términos para suavizar el tema de Venezuela, trataron de no usar dictador. Obviamente todas estas agencias tienen periodistas dentro de Venezuela y tienen que cuidarse, pero yo creo que gran parte de los medios que cubren de manera internacional y de una manera impecable, porque también hacen un trabajo extraordinario, tienen palabras más suaves para los que tienen centro izquierda que para los que son centro derecha. Los de centro derecha son llevados de una vez a la ultraderecha y no necesariamente son así, y no hay uno que digan el ultra izquierdista. Yo nunca veo que ponen a Maduro poniéndolo como el ultra izquierdista venezolano, pero sí hay muchos ultraderechistas en diversos ámbitos, en el tema de Italia y en otras naciones. Entonces me llama la atención, y obviamente María Corina sale para este lado, entonces hay que ponerla agitadora, conservadora, utilizar términos como radicalmente, sin decirle radical, decir que ella hará las cosas radicalmente, y colocar algo así como muy llamativo para los venezolanos, la privatización de PDVSA. En los términos que ella lo ha planteado, es una cuestión interesante. Con PDVSA han hecho lo que les ha dado la gana. Era una de las joyas de la corona del mundo petrolero, y la destruyeron. Entonces, colocarlo allí tiene como una intencionalidad para mí. Sin embargo, bueno, cada medio tiene su estilo y su manera de tratar a cada una de las tendencias. Así es, Gaby, gracias por acompañarnos el día de hoy y presentarnos siempre estas perspectivas, tu análisis como periodista de estos temas que nos interesan a los venezolanos. Feliz día para ti. Feliz día para todos. Gracias. Nosotros hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, ya estamos de vuelta con más de Buenos Días, se los dejamos de inmediato con el pronóstico del tiempo en América Latina y ya volvemos con más.